vamos a transportarnos allá por el 2002, 2001 tal vez, no estoy seguro si fue 2001 o 2002. Pero vamos a transportarnos a este pasaje de mi vida donde íbamos de camino para México. A don Pepe, mi papá, no le gustaba mucho eso de volar. Realmente yo creo que no, él una vez debe haber volado nada más. Pero todas las demás veces que hicimos viajes, que era bastante seguido, para final de año nos íbamos siempre en carro. Siempre, o íbamos en un golfito que tiene mi mamá, o íbamos en un microbusito, bueno, no importa. El punto es que esta vez íbamos para México. Todo el viaje fue una aventura, todo el viaje fue una locura completa. Entonces íbamos en un microbús. Para esa oportunidad, déjenme ver si no me equivoco. Sí, para esa oportunidad iba mi hermana mayor, iba mi otra hermana, e iba yo. E iba el sobrino, iba José Joaquín. Creo que iba Diego, si no me equivoco también. En fin, el punto es que íbamos en el carrito, ¿sí? En este viaje que llevábamos, pues Guatemala, Belice, fue una aventura a Belice, pero eso es otra historia, ahí no nos vamos a quedar. Llegamos a México y nos fuimos por la parte esta de Cancún. En fin, llegamos a Cancún, todo bien, ¡hey, qué chivo! Ya, fue hace muchísimos años, pues. Entonces todo era diferente. Me acuerdo que nos quedamos cerca de un lugar. El hotel era un hotel un poco raro porque era como que fueran las habitaciones que daban al parqueo. Y a la par de las habitaciones había como un restaurante donde vendían tortas. Tortas y vendían una gaseosa de chocolate que no tengo ni idea cómo se llamaba. Pero era deliciosísima. Era como que fuera una chocolatina, pero en gaseosa. En botellita de vidrio y todo. O sea, era lo máximo, lo máximo, lo máximo. Parte de esa aventura era que nos íbamos a subir como en un ferry, que es un como barco grandote donde se suben los carros, y nos iban a atravesar un buen pedazo del Atlántico para llegar a Isla Mujeres. Isla Mujeres, sí, Isla Mujeres. Que es una isla supuestamente súper turística. La idea era que como íbamos en carro, teníamos que pasar ese barquito, que era súper chiva. Me acuerdo yo que el barquito, y lo pasamos de madrugada, era súper, había un montón de frío, y era súper helado, habían como unos delfines que iban a la par de nosotros cuando íbamos de camino. En fin, era tardado, nos habrá tomado quizá una hora, 2 horas el viajecito ese, no estoy seguro, no me acuerdo, estaba pequeño, 2001, fue hace mucho. El punto es que llegando a Isla Mujeres, es una isla realmente pequeña, donde vos tenés toda la carretera al borde de la isla, todo es el montón como de playitas y todo, pero es súper turístico. O sea, ahí gringos, alemanes, franceses, lo que logré identificar según el acento de lo que estén hablando. Pero la parte de los mexicanos es solo la parte del centro, que es donde viven todos los que trabajan en las partes comerciales de la isla, ¿sí? Entonces, entenderán que teníamos ya varios días de camino. No fue que llegamos inmediatamente a Isla Mujeres, sino que pasamos Guatemala, de ahí Belice, de ahí dormimos en la orillita de México, de ahí otro camino largo. O sea, llevábamos ya, era un viaje largo de días. Entonces, deberán entender que cuando yo, Pocho Guzmán, cuando yo me subo en un carro y no voy manejando, yo me desconecto. Y empiezo a pensar en mis cosas. No pongo atención a lo que va hablando la familia, no pongo atención a lo que va hablando nadie. O sea, yo me encierro en mi burbuja cuando voy en carro, porque es mi momento donde forzosamente tengo que convivir con los demás, pero aprendí la técnica de introvertirme adrede y quedarme en mi mundo y quedar pensando en mis cositas, ver el paisaje, ir guardando la información de lo que voy viendo. Pero en realidad los canales de entrada, como el audio, se pierden. Incluso si estoy demasiado metido en mi mente, el canal de entrada de la vista se pierde y yo voy en automático, ensimismado. Pues bueno, nos quedamos en este hotelito que era bastante bonito ahí en esta Isla Mujeres. En este hotelito quedaba cerca del centro, me acuerdo, porque la parte del centro era donde estaban los mexicanos. Entonces no era la parte turística. El hotel era bonito, de hecho, era pequeño. Lo mismo, eran como 2 plantas y abajo tenías como una piscinita, en fin. Salimos a comer, me acuerdo que fuimos a dar una vuelta. Yo me acuerdo que para esta vez mi hermana, la mayor, no había querido ir o algo así, pero el punto es que íbamos solo, iba yo, mi papá, mi mamá y mi otra hermana y mi sobrino. La otra hermana mayor no iba. Algo así creo que fue. Entonces yo tranquilamente me subí al microbusito y me fui en mi onda.
Me acuerdo que había un montón como de sol y mi mamá me acababa de comprar unos lentes, porque de pequeño debía haber ocupado lentes para ver de lejos. Entonces andaba unos lentecitos, que era la tecnología nueva, que eran photogray supuestamente, y cuando les pegaba el sol se hacían oscuros. Bueno, entonces yo andaba con mis lentecitos para poder ver de lejos, ver la playita, fuimos a dar una vuelta. Ya cerca del mediodía fue como, ok, vaya, dimos una vuelta, vamos, regresemos al hotel a traer a los que faltan, los miembros de la familia que faltan, para ir a almorzar. Bueno, yo iba en el carro, tranquilo, escuché el plan, después de desayunar escuché el plan, me subí, me embarqué en esta aventura de mi mente y continué el carro. Llegó un momento en que el carro se detuvo. El microbús se detuvo enfrente del hotel. Bueno, dije, está bien, ya llegamos. Yo estaba a la par de la puerta. Veníamos con aire acondicionado, era un calor horrible que hacía afuera. Entonces estábamos con aire acondicionado del carrito. Entonces yo me acuerdo que abrí la puerta, pero yo andaba en automático. Me acuerdo que abrí la puerta y cuando me bajé y levanté la mirada, incendio. Todo a mi alrededor era un incendio. No nos habíamos detenido porque habíamos llegado. Estaba agarrando fuego, todo. Era un incendio horrible. O sea, yo solo podía ver humo. No podía ver mi mano del humo que había. Me acuerdo que solo me tapé así la cara y me tiré al suelo, al asfalto caliente, así, mediodía. Al asfalto horrible, caliente, hirviendo, yo quemándome las manos. Y yo me tapé. Tenía 15 años quizá. Y empecé a gritar, ¡papá! ¡Pepe! ¡Pepe! Pero gritando, ¡incendio! ¡Fuego! ¡Ayuda! Pero yo gritaba y gritaba despavorido. O sea, no sabía qué hacer con mi vida, porque yo iba en un estado de shock, en un estado catártico dentro de mí. Abro la puerta y salgo a la aventura del incendio, del fuego, las llamas, el calor, el humo. No podía ni respirar. Y yo empecé a gritar y nadie llegaba a socorrerme. Ayuda no había. Yo estaba solo y abandonado en ese momento con la angustia. Sentía lo caliente quemarme los brazos así en el suelo. Sentía el sol abrasador encima, el calor horrible. Pero de alguna manera noté que nadie me llegaba a ayudar. Y al principio era como nadie me está ayudando, pero después era como, ella huevo, nadie me está ayudando. Puta, si veníamos todos. O sea, no, ¿qué pasó? Nadie me está ayudando. Y en eso traté de empezar así, a levantar la mirada. Y así en lo que logré ver, como estaba en el suelo, vea, entre lo que logré ver, vi los pies de mi papá porque reconocí los zapatos. Y empecé a levantar la mirada y estaba él así viéndome desde arriba, callado, solo viéndome, solo observándome, mientras su hijo se quemaba en el averno, abrazado por las llamas incandescentes. Y yo medio lo logré ver así, como, ¿por qué me has abandonado, padre? Así lo vi. ¿Por qué me has abandonado? Mientras él me veía sereno desde arriba, sin inmutarse, aquí, calladito, tranquilo. Y me voy dando cuenta que no sentí el olor a humo. Y me voy dando cuenta que el humo se empezó como a disipar y ya podía ver más. Y me dice mi papá, ¿ya dejas de hacer el ridículo? Y yo vuelvo a ver. ¿Y el incendio? ¿Cuál incendio? Estamos enfrente del mercado y estás haciendo el ridículo. Cuando vuelvo a ver, mi papá había parado, no habíamos llegado al hotel. En efecto había parado porque se había hecho como una cola, porque habíamos llegado como a la parte del mercado donde vos te bajás y caminás en medio de los turistas. Cuando yo me bajé y abrí la puerta y me bajé del carro, por el cambio del calor de lo bien helado a lo bien caliente, se me empañaron los lentes. Y como iban con el photogray, yo lo que vi fue empañado y humo. Pero en realidad nunca hubo humo. Yo grité como que lo que me estaba quemando los brazos era que en efecto a mediodía me había tirado al suelo como loco, desenfrenado, a gritar ¡incendio, incendio! Pero en realidad no había nada. Era yo quemándome con el asfalto y el sol encima, mientras mi papá me veía desde arriba preguntándome si había dado el ridículo, porque todos los gringos y todos los demás que estaban en el mercado estaban viendo a un mae loco gritando de 15 años que había un incendio cuando no había nada, absolutamente nada. Y yo me acuerdo que me levanté y me sacudí así, como viendo para todos lados, ¿verdad? Con la vergüenza, pues con la vergüenza. Y yo, pues papá, no había incendio. No, fíjate que no había incendio. Para tu desgracia, hoy no había incendio, porque con esta vergüenza que hemos pasado, mejor que hubiera habido una excusa. Yo no dije más, pues, ya, no dije más.
realmente el incendio nunca existió, estuvo solo en mi mente. No pasó nada. En ese viaje hubieron muchísimas más cosas. Mi sobrino casi muere ahogado, casi muere intoxicado, el carro se quedó trabado y nos quedamos perdidos en México como una semana más. Bueno, fue un melodrama ese viaje. Pero el meollo del asunto fue ese, que yo viví en mi experiencia, y eso es a lo que va la historia, que las experiencias de tu percepción son lo que te afectan. Yo viví un incendio, yo he estado en un, a mí me preguntan, yo he estado en un incendio y lo sobreviví. Yo he estado en un incendio y lo sobreviví. La paga por haber estado, la repercusión emocional fue la vergüenza pública de países enteros viendo un par de salvadoreños hacer el ridículo. Pero gracias a Cristo Rey, mi padre ahí pudo, de manera un poquitito humillante, socorrerme, preguntándome si ya había dejado de hacer el melodrama en público. Así que bueno, gente, esa fue la pochistoria de esta semana. Los veo para la otra semana y ya saben que aquí abajo dejo el Instagram y todo, así que cualquier cosita, ahí se suscriben, ponen la campanita y todas esas cositas. Ya pronto voy a empezar a subir contenido directo a Instagram con partes cortas de los videos para que los vayan viendo. Así es que suscríbanse y cualquier cosa ahí estamos. Si no, ¡cácula!